Hey YouTube, aquí Jonathan del canal de John Rodríguez en YouTube, y el día de hoy seguimos en la oficina, seguimos trabajando y seguimos generando esas formas interesantes y esas herramientas que de alguna forma te permitan y nos permitan seguir en el proceso de aprendizaje y en el proceso de desbloqueo mental. Pero el día de hoy voy a compartir un pensamiento que se me hace muy interesante, y es algo que de forma teórica ya también había leído en mucho tiempo, pero hay que recordar que también hay mucha diferencia entre leer o saber algo, pero también si no somos capaces de interiorizarlo y de concientizarlo, ahí vamos a tener un poco de problemas en actuar en congruencia con con ese conocimiento que tenemos. Y esto es acerca de por qué es importante generarnos metas grandes y sobre todo retos grandes. Hay que recordar que nosotros tenemos una herramienta muy potente, que es nuestro cerebro inconsciente, que es aquel que yo le llamo la interfaz creadora, porque de alguna forma creo que es la comunicación que tenemos con el todo. Creo que en el inconsciente se encuentra ese flujo de información que se puede comunicar con aquello que de alguna forma nosotros en su mayoría no hemos aceptado, o simplemente no podemos ver, y por eso no lo entendemos. Pero en el momento en que nosotros nos enfocamos y nos escribimos una meta que es lo suficientemente grande como al mismo tiempo que la estamos escribiendo nos genere sensaciones y sentimientos, quiere decir que esa meta nos está sacando de nuestra zona de confort. Y si nosotros tenemos la capacidad de mantenerla viva, de tenerla en nuestros pensamientos y en nuestros objetivos, pase lo que pase, y con la mentalidad y la visión de materializarla, entonces vamos a poner a trabajar todas esas herramientas y esas capacidades que de alguna forma ya contamos con ellas, y simplemente es aplicarlas, saber aplicarlas. He visto y he estudiado a algunos o varios gente que es muy exitosa, y gente que ha de alguna forma cambiado paradigmas y ha establecido realidades en este mundo. Ellos siempre hablan de la importancia que es pensar en grande, porque si nosotros no comenzamos a pensar en grande, simplemente no nos estamos dando la oportunidad de generar esas ideas creativas que nos puedan sacar de nuestra zona de confort. Y si al final, y si después de esto no tenemos la capacidad de tomar acción acorde a esas ideas creativas y a esas ideas y pensamientos que tenemos después de fijarnos como meta esas cantidades o esas visualizaciones que tenemos, simplemente esas herramientas van a estar ahí de más, y no van a generar realmente un cambio que podamos percibir de forma real en nuestra vida. Así que en el momento en que nosotros vamos por algo más y nos forzamos, nos empujamos de conseguirlo, simplemente toda nuestra capacidad y todas esas herramientas y estos mecanismos tan potentes que ya contamos cada uno de nosotros van a comenzar a trabajar. Por eso es que a veces cuando nosotros tenemos que resolver algo y no nos queda ninguna otra alternativa que resolverlo, es cuando realmente tenemos o debemos tener la capacidad creativa para generar la meta que tenemos en ese momento o el problema que tenemos que resolver. Ahora, si nosotros bajo esa experiencia y bajo esas vivencias nos generamos circunstancias que no simplemente por el hecho de existir de forma o por el hecho de generarse de forma inesperada nos obliguen a generar cosas, va a ser un cambio impresionante, porque si tenemos el hábito y sobre todo la persistencia de que al escribir una meta nosotros hagamos todo y pongamos todo de nuestra parte, todo nuestro enfoque, pensamiento y creatividad
para materializarla. Entonces vamos a ser personas que no solamente se fijan metas grandes y pensamientos grandes, sino también que los aterrizamos y los materializamos, porque tenemos la capacidad. Creo que a todos nos ha pasado que algo que pensábamos que no íbamos a poder hacerlo, por la circunstancia que nos empujó a hacerlo, terminamos realizándolo, y en su mayoría de las cosas, en su mayoría de las veces, de forma exitosa. Es más o menos el mismo enfoque en el cual quiero que me gustaría que lo entendieran, y de todos modos yo voy a estar trabajando en desarrollar este tema y en explicarlo de la forma más simple y más directa que se pueda, así como transmitírselos y que ustedes lo puedan concientizar. Así que recuerden que estoy liberando mi escrito de 18 páginas, el primer comienzo. En él ya pude aterrizar muchas de las ideas y muchas de las metodologías y herramientas que he aprendido con el tiempo y con la investigación que yo he realizado también en el tiempo, y que ya están ahí comprimidas para que ustedes las puedan simplemente aplicar a los diferentes aspectos de su vida. Sí es cierto que este escrito está también dirigido hacia un plan de negocios. Hay que recordar que nuestra propia vida es un plan de negocios y es una realidad donde siempre hay que estar tomando decisiones. Ahora, si tenemos la capacidad de tomar decisiones estratégicas, no solo en nuestras pymes, no solo en nuestros emprendimientos, en nuestras inversiones, sino también en nuestra vida, eso nos va a llevar en conjunto con todo lo que hemos logrado o con lo que vayamos logrando, todo ese cambio de nivel, todo ese momentum que nos va a ir impulsando cada vez más y más y más y más. Así que simplemente quería compartir ese pensamiento con ustedes. Yo soy Jonathan, del canal de John Rodríguez en YouTube, y te invito a suscribirte. Yo hablo acerca de temas de coaching, de ventas, de marketing, de todas esas herramientas que nos puedan estar ayudando para no solamente rentabilizar y materializar cosas, sino también para generarnos un sentimiento de autorrealización y felicidad que nos impulse a llevarnos a otra experiencia en esto que llamamos vida. Y como siempre, les deseo mucho éxito en todos sus proyectos. Nos vemos pronto. Chao.